De ahí viene el cierre de la puerta de la gracia, el tiempo de angustia o la gran tribulación y la gloriosa liberación o la segunda venida de Cristo. Vamos a repasar entonces en Apocalipsis 13:11. Nos menciona algunas características de esta bestia con cuerno como de cordero, pero habla como. ¿Cómo habla? Como dragón. Esta bestia simboliza ¿a quién? A los Estados Unidos. Aquellos dos cuernos representan lo que es la libertad religiosa y la libertad civil, cuyo fundamento se halla entonces en la separación de estos dos reinos. Estos principios se hallan establecidos claramente en lo que es la primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos. Aquella bestia con cuernos de cordero hará la imagen ¿a quién? A la primera bestia. ¿Cuál es la primera bestia? Que se menciona en el libro de Apocalipsis, Roma. Y hablará como dragón, es decir, hablará como Roma también. La bestia que se levanta a la tierra mientras que de labios profesa respetar la libertad religiosa y la libertad civil, le devolverá la espada a la primera bestia y la soltará entonces de aquel cautiverio. Todas las acciones de la segunda bestia son para complacer a la primera bestia, a Roma papal. Si nosotros buscamos Apocalipsis 13:11, nos dice, después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía dos cuernos semejantes a un cordero, pero hablaba como ¿qué? Como dragón. O sea que la bestia de la tierra habla como dragón, habla como Roma, ejerce toda su autoridad en pos de la primera bestia, en pos de Roma papal. Todo lo hace en presencia o en favor de la primera bestia, de Roma papal. Manda a todos a adorar a la primera bestia, hace imagen de la primera bestia, impone la marca de la primera bestia. Si nosotros buscamos en Google cómo podemos tener fácil información, podemos ver qué es lo que menciona la primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos. La primera enmienda de los Estados Unidos de la Constitución garantiza lo que es la libertad civil y la libertad ¿qué? Religiosa. Las dos primeras cláusulas de la primera enmienda le prohíben al Congreso que redacte una ley que establezca alguna observancia que prohíba la libre práctica de la misma. Y específicamente las palabras son estas. El Congreso no hará ninguna ley respecto al, cláusula número 1 que aparece en la primera enmienda de la Constitución, establecimiento de religión. Y eso lo menciona aquí. No a una religión y no a una iglesia. Ni que prohíba, y entonces aparece la segunda cláusula, libre práctica, ni que prohíba la libre práctica de la misma. Y la tercera cláusula garantiza entonces las libertades civiles. Cláusula número 3. Ni hará ninguna ley que coarte la libertad de expresión, ni la libertad de prensa o el derecho que tiene el pueblo de reunirse pacíficamente y pedirle al gobierno que les haga justicia. Aquí entonces específicamente habla acerca de la libertad religiosa y también la libertad ¿qué? Civil. Debemos recordar nosotros entonces y recalcar que la violación de las cláusulas religiosas de la Constitución dan como resultado la pérdida de las libertades civiles. Viene el tiempo en que el Congreso redactará una ley dominical nacional y una ley que prohíba entonces la observancia del verdadero día de reposo, o sea, el sábado. El resultado de estas leyes será la pérdida entonces de las libertades civiles.
no se podrá hablar contra ellas, no se podrá publicar nada en contra de ellas, se prohibirá el derecho de reunirse el sábado y el gobierno rehusará entonces hacerle justicia a las personas que reclaman. Y nosotros lo hemos estado viendo cómo cuando viene una situación difícil, ¿qué es lo que hace el gobierno? Redacta leyes, aunque sean inconstitucionales. Y estas leyes tienen que cumplirse. Y así entonces se hará al final de tiempo. Ahora, vamos a ver algunos comunes denominadores en cuanto a los fieles al final del tiempo. El remanente fiel, ¿quién será al final del tiempo? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. ¿Quién será el enemigo? Ya aparece en Apocalipsis también el dragón, la bestia y el falso profeta. ¿Quién es el dragón? ¿Quién es el dragón? Satanás. ¿La bestia? ¿Quién sería entonces? Roma papal, el papado. ¿Y el falso profeta? ¿Cuál será? El protestantismo apóstata o también los Estados Unidos. La prueba de fe, entonces el remanente será severamente probado. Ahora hay una demora. El remanente clamará de día y de noche para que Dios le libre. Y luego entonces la liberación, Dios intervendrá al fin del tiempo para librar a su pueblo. Si nosotros encontramos y vamos entonces al libro de Daniel 3, ilustra lo que sucede cuando el Congreso proclame una ley que viole la primera cláusula de la primera enmienda. ¿Verdad? Si nosotros recordamos, ya leímos la primera cláusula, la segunda y la tercera. La primera cláusula de la enmienda. Ahí vemos entonces en el capítulo 3 de Daniel, nos da un paralelo de lo que ocurrirá al final de la historia, porque estas historias son un ejemplo de lo que sucederá también al final. La bestia, en ese caso, es el poder civil. Levantará una imagen. El poder civil, instigado entonces por los líderes religiosos, mandará adorar a esa imagen, así como sucedió en el tiempo de Nabucodonosor. Esta crisis tendrá entonces que ver con lo que es la obediencia, ¿a qué? A la ley de Dios y también la adoración. Se dará un decreto de muerte contra el que no adore, así como lo sucedió en ese tiempo. Dios demora en liberar a su remanente. Finalmente, Miguel, como lo menciona Daniel 3:25, intervendrá para librar al remanente fiel. Y recordamos un poco acerca de esta historia que sucedió. Daniel ahora le revela al rey Nabucodonosor el sueño que había olvidado. Y le menciona todos estos metales que nosotros estuvimos viendo al comienzo, que eran aquellos reinos que vendrían sucesivamente después de él. Ahora, aquellos que tenía como consejero, ¿qué le dijeron? Rey, tú tienes que hacerse una estatua. Ahora el rey hizo una estatua, pero toda ¿de qué? De oro completo. ¿Y qué mandó entonces? Reunió a todos los pueblos y tenían que adorar a esa estatua. Y cuando nosotros lo encontramos en Daniel 3:15, y hay un desafío de parte del rey. Dice, ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, y del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis ¿a qué? A la estatua que he hecho? Porque si no la adorareis en la misma hora, seréis echados en medio de un horno de fuego, ¿cómo? Ardiendo. Y menciona ese rey, Nabucodonosor. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? ¿Cómo se consideraba el rey Nabucodonosor a él mismo? Estaba muy superior a Dios. ¿Y qué Dios que os libre de mis manos? Ahora, en Daniel 3, del 16 al 18,
hay 3 jóvenes hebreos que aparecen aquí: Sadrac, Mesac y Abednego. Cuando se hizo la primera orden que se adorara la estatua, ¿qué sucedió con estos 3 jóvenes? No se inclinaron, ni hicieron ni mueca para disimular, sino que ellos se mantuvieron ¿cómo? Firmes. Ahora el rey va a conversar con ellos, porque eran parte de el reinado de Nabucodonosor. Y le dice: mire, piénselo un poco. Ustedes nada más tienen que arrodillarse un momento. Tienen que adorar. Y van a ser librados del horno de fuego. Pero ¿qué respondieron estos 3 jóvenes? Daniel 3, 16, 18. Sadrac, Mesac y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor: no es necesario que respondamos sobre este asunto. ¿Tendrían fe o no tendrían fe estos jóvenes? ¿Tenían fe en Dios? Algunos pueden decir: no, ellos estaban como provocando la ira del rey. Ellos tenían fe en el Señor, porque muchas veces la fe puede ser genuina o no genuina. Ya entra en presunción, y algunos dicen esto: estos jóvenes entraron en la presunción. Pero en ese momento, dice, estaba en disputa la adoración del verdadero Dios. Y dice: he aquí nuestro Dios. ¿Qué dicen ellos? A quien servimos puede ¿qué? Librarnos del horno de fuego ardiente. Ellos tenían confianza de que Dios podía librar. Pero menciona algo más interesante: del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, ¿qué dice? Sepas, oh rey, que tampoco adoraremos a la estatua que tú has levantado. Ahora, entonces, aquel rey dice: bueno, calienten ese horno 7 veces más, y todo aquel que no obedezca al mandato será echado al horno de fuego. Ahora, estos jóvenes estaban dispuestos a lo que el Señor, a la voluntad del Señor. Si los libraba, estaba bien, y si no los libraba, ellos estaban preparados y listos. Ahora viene la demora. Ellos no fueron librados, entonces, ¿de qué? Del horno de fuego, porque nuevamente que se dio la orden para que adoraran aquella estatua, todos se arrodillaron menos ellos 3. ¿Qué sucedió entonces? Fueron lanzados al horno de fuego. Fueron echados al horno de fuego que había sido calentado 7 veces más. Y dice que cuando aquellos hombres valerosos que tiraron a estos 3 jóvenes dentro del horno de fuego, cayeron inmediatamente muertos de la calor que había ahí. ¿Pero qué les sucedió a los jóvenes? También se quemaron. Dice que solamente se le quemaron con lo que estaba atados, con lo que estaban atados. Y cuando el rey mira de lejos, dice: ¿no fueron 3 varones lo que yo eché dentro del horno de fuego? Y ahora veo ¿qué? Veo 4. Y uno parece como el Hijo de los Dioses. Aquí vemos entonces en Daniel 3, 25 al 28, que no tenemos mucho tiempo para buscar los textos, pero solamente los voy a mencionar. Dios interviene para librar a su siervo. Entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de Sadrac, Mesac y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que es su Dios. Aquí entonces el rey, ¿qué hizo entonces? Se maravilló de esto que había sucedido. Y no solamente dice: bendito sea el Dios de Sadrac, Mesac y Abednego. Ahora el rey alaba a Dios por librar a estos siervos. Y dijo: bendito sea el Dios de ellos. Y ahora el mismo rey, ¿qué es lo que hace? Un edicto. Dice el versículo 29 de Daniel 3: por lo tanto decreto
que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Aquí vemos entonces que la fe de estos jóvenes, ¿qué dio? Dio como resultado que el rey honrara al verdadero Dios. Hebreos 11, 32 al 34. Fue por la fe que estos jóvenes vencieron. Y lo menciona aquí. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David. Así alcanzaron, así como Samuel y los profetas. ¿Que por qué? Por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. ¿A través de qué? Una sola palabra tan pequeña. Fe, que es lo que el Señor desea de cada uno de nosotros. Ahora, ¿cómo se puede afianzar la fe? ¿Cómo nosotros podemos alcanzar esa fe igual que tuvieron estos jóvenes hebreos? A través del estudio de la palabra, una relación estrecha con nuestro Dios, una constante oración. Podemos alcanzar esa fe que el Señor quiere que nosotros tengamos. Ahora vamos entonces a Daniel 6. Y vamos a ver cómo Daniel 6 ilustra el peligro de violar la segunda cláusula de la enmienda. La palabra clave aquí es liberal. El punto nuevamente es la adoración y la ley de Dios. El rey en ese momento prohibió la libre práctica de la religión y el derecho que tenía Daniel de practicar su religión. Daniel 6:5 nos dice, aquí vemos que los enemigos de Daniel lo acusaron con respecto a la ley de Dios. Ahora, ellos buscaron en Daniel alguna falta que él tuviese para entramparlo. ¿Y qué sucedió entonces con aquellos hombres que trataron de buscar a Daniel en alguna falta? No lo encontraron, porque Daniel era un hombre ¿cómo? Intachable. Y en Daniel 6:5 dice, entonces dijeron aquellos hombres, no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna ¿para qué? Para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley de Dios. Ahora, ellos querían que el rey hiciese o redactase una ley que pudiese entonces cumplir ese cometido. Ahora en Daniel 6:6 al 9, engañado por sus consejeros, el rey redactó una ley que prohibió ¿qué? A Daniel que practicara su religión. Este rey le tenía mucho aprecio a Daniel. Pero ahora, engañado por estos que tenía de consejeros, redactaron una ley. Y aquí lo menciona. Entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así, Rey Darío, para siempre vive. Y ellos llegaban siempre para exaltar a aquel rey. Y le decía, para siempre vive. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirme, que cualquiera que en espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Ahora entonces estos magistrados le dijeron al rey, mira, durante 30 días un espacio que nadie pida nada a nadie, ni a ningún dios, ni a ninguna persona, sino solamente a quién, a ti, oh rey. ¿Cómo vio el rey eso
¿Qué le estaban mencionando? Oh, lo vio bien, dice, así yo tengo la preeminencia. ¿Sí iba a mencionar algo? Tendría que pasarle entonces el micrófono. Ahora este rey se quedó. Este rey miró bien esto. Dice, que nadie pida nada, sino solo a mí. Así que yo voy a ser como exaltado. Y ahora estos personajes dijeron, bueno, ahora tú no solamente vas a hacer este edicto, sino que lo vas a confirmar y sellar. Porque cuando se confirmaba y se sellaba un edicto, no se podía ¿qué? Cambiar. ¿Sí iba a mencionar algo, hermana Milagro? Sí. Esto me recuerda mucho cuando estudiaba las cosas, o sea, en la clase de historia, y muchas de las culturas antiguas, el rey, por ejemplo, la cultura egipcia, el rey era considerado como el dios vivo, como una reencarnación de un dios. Y lo mismo la cultura babilónica, la cultura persa. Entonces yo me imagino que este hombre, para haberse dado, para ser comparado con un dios, se debió sentir muy halagado y se creció. Entonces esto era muy común entre las culturas antiguas, de que siempre se les comparaba como la reencarnación o el vicario de los dioses en la tierra, y ser adorado como un dios. Pues si usted ve las pirámides de Egipto, ponen y comparan al faraón como el dios vivo, como un dios, y ser adorado y tenía trato de Dios. Asimismo yo me imagino que se debió sentir Darío al ver ese decreto, muy halagado y comparándose él mismo con un dios. Exactamente, entonces el rey le pareció bien esto. Ahora no se acordó de Daniel y que nada, no tenía ninguna relación entonces con su amigo Daniel. Y ahora aquellos consejeros le dijeron, rey, ahora tú tienes que firmar ese edicto, confirmarlo, sellarlo, para que no se pueda cambiar. Así que el rey vino en el versículo 9, firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Él dio, todo está bien, que durante 30 días nadie pida nada sino a mí. Ahora Daniel sintió miedo al conocer sobre este edicto. Daniel 6:10. Entonces Daniel no vino y cambió sus hábitos. ¿Cuál era el hábito que tenía Daniel? De orar 3 veces al día. Abría su ventana mirando hacia dónde? Hacia Jerusalén, y oraba 3 veces al día. Ahora cambió Daniel lo que estaba haciendo. Dice, bueno, voy a quedarme y voy a cerrar la ventana y voy a adorar y a orar a Dios escondido. No, Daniel no hizo esto, sino que siguió como lo hacía anteriormente. No cambió sus hábitos por ser políticamente correcto. Adoró de la misma manera que siempre lo había hecho. Y aquí lo mencionaba entonces en Daniel 6:10. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró a su casa y, abiertas las ventanas de su recámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de Dios como lo solía hacer antes. Ahora podían decir algunos, ¿era que estaba provocando Daniel? No, era una costumbre que él tenía y no iba a cambiarla por nada que hiciera, ningún edicto que hiciera. Ahora, al conocer realmente cuál era el pensamiento de estos consejeros que tenía el rey Darío, se dio cuenta cuando aquellos consejeros llegaron donde el rey, mira, hay uno que está pidiendo a otro Dios que no eres tú. ¿Y ese es quién? Daniel. ¿Qué le vino entonces a la mente a aquel rey? ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? Me han engañado, me han entrampado. Y buscó la manera posible para tratar de eliminar ese edicto para que aquel siervo, su amigo, no fuese echado en el foso de los leones. Daniel pidiéndole a Dios también
que lo ayudara. Pero el rey no lo pudo librar, sino que lo que hizo fue que esperar que el Dios a quien servía Daniel lo librase de este foso de los leones. Y aquí algo muy importante que menciona y que debemos resaltar es la palabra librar. Daniel 6, 14 al 22 nos dice: cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel, y hasta la puesta del sol trabajó para librar. Versículo 15: pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron: sepas, oh rey, que es ley de Medo y Persia que ningún edicto o ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado. O sea que tenían ellos planificado esto. Claramente lo tenían planificado. Tenía que firmarlo y sellarlo para que no... Y después le decían, mira, el rey andaba buscando la forma de librar a Daniel. Hasta la noche, hasta la tarde, dice, buscando la manera de hacer algo para poder librar a Daniel. Y acá andaban detrás los consejeros, mira, oh rey, tú firmaste ese edicto ya no, sabemos que la ley de Medo y Persa no se puede cambiar si está firmada. Ahora, entonces el rey, versículo 16 de Daniel 6, mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre. Versículo 17. Y fue traída una piedra y puesta sobre la piedra en el foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Luego el rey se fue a su palacio y se durmió tranquilamente y plácidamente. Así lo dice. ¿Qué hizo el rey entonces? El rey no podía dormir pensando en Daniel. El rey, dice, se fue a su palacio y se acostó ayuno. Y se acostó, ayunó, ni instrumentos, se acostó ayuno, ni instrumentos de música fueron traídos delante de él, y se le fue el sueño. O sea que el rey no pudo dormir pensando en Daniel. Vino y ayunó también. No quiso comer nada pensando. ¿Y qué hizo muy temprano en la mañana? Versículo 19 nos dice: el rey pues se levantó muy de mañana y se fue a mirar su palacio y a estar tranquilo allá. Muy de mañana, y se fue apresuradamente ¿a dónde? Al foso de los leones. Y acercándose al foso llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Con voz triste. Se asombró cuando escuchó la voz de ¿quién? De Daniel. Entonces Daniel respondió al rey: oh rey, para siempre vives. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hicieran daño, porque ante él fui hallado ¿cómo? Inocente. Ante aquellos consejeros, ¿cómo fue hallado Daniel? Lo culparon. Inmediatamente tiene que pagar la sentencia. Pero dice: mi Dios me halló ¿cómo? Ahora nosotros queremos ser considerados por este mundo como inocentes, o por Dios como inocentes. Claro que por Dios. Y aún delante de ti, oh rey, no he hecho nada malo. Versículo 23. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él, y mandó a sacar a Daniel del foso de los leones. Ahora todas aquellas intenciones que habían tenido estos consejeros se había ¿qué? Frustrado. Y ahora, ¿qué le sucedió a estos mismos consejeros que planearon o planificaron todo esto? Ellos mismos fueron a parar ¿dónde? Al foso de los leones. Esta es una historia que nosotros hemos visto desde niños en la escuelita, pero tiene un trasfondo muy interesante de las cosas que sucederán también.
al igual que la experiencia de Jacob y la liberación de estos 3 jóvenes del horno y la liberación de Daniel 12, y aquel ángel intervino en esta adoración, en esta liberación. Entonces se demostró que ellos tenían una gran fe. Ahora, después que el rey mandó entonces a aquellos consejeros y los fueron tirados a aquel foso de los leones, también Dios mandó un ángel que cerrara la boca de estos leones para que no le hiciesen daño. No, dice que no habían ni siquiera tocado el suelo cuando ya habían sido devorados por estos leones. Ahora el rey, y mira, vemos la misma secuencia. En Daniel 6, 25 y 27, entonces el rey hizo un edicto, redactó un edicto. Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en toda la tierra: paz os sea multiplicada. Versículo 26. De parte mía es puesta esta ordenanza, que todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia de ¿qué? Del Dios de Daniel. Ahora, ¿vemos la misma semejanza de lo que sucedió con el rey Nabucodonosor? Él reconoció entonces al verdadero Dios. Dice que todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel. Y nos continúa diciendo, porque Él es un Dios viviente y permanece por los siglos y su reino no será jamás destruido. Ahora estaba él hablando profecía. Claro que sí, porque aquel reino que Dios establecerá será destruido. Aquella piedra que derribe aquella estatua, ¿qué simbolizaba? La venida de Cristo Jesús. Y aquel reino permanecerá para siempre. Y aquí lo menciona él. Y su dominio perdurará hasta el fin. Versículo 27. Él salva y libra y hace señales y maravillas en el cielo y la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. Ahora entonces este rey adoró al verdadero Dios. Porque Daniel fue ¿qué? Fiel. Fiel. ¿Qué hubiese pasado si Daniel no hubiese hecho esto? ¿Ah? Otra historia se hubiese contado. Pero dice que él permaneció fiel, así como estos 3 jóvenes, así mismo Daniel. Ahora mencionamos otra historia y vamos a finalizar entonces con la experiencia de Cristo Jesús. En Daniel, en el libro de Esther, encontramos otra historia también que es mencionada a los niños. La crisis del libro de Esther tiene que ver entonces con la adoración y la obediencia a la ley de Dios, como lo hemos visto en estas otras ocasiones. Ahora, el poder civil emitió una ley que dictaba que todos debían inclinarse y adorar a un personaje ahí. ¿Quién era? Si lo conocemos desde niño. Amán. Pero Mardoqueo rehusó inclinarse. Ahora, ¿qué entendió Mardoqueo al inclinarse ante este personaje? ¿Qué era lo que estaba haciendo? Estaba rindiéndole solamente una reverencia así por ser un mandatario más alto. Dice que Mardoqueo comprendió que el acto de inclinarse no era solamente una señal de respeto, sino un acto de adoración. Si nosotros buscamos entonces el libro de Esther, capítulo 3, versículo del 1 al 3, vamos a verlo. Después de estas cosas, el rey Asuero engrandeció a Amán, hijo de Amedata, a Agageo, y lo honró y lo puso su silla sobre todos los príncipes que estaban en él. Y todos los siervos del rey que estaban a la puerta del rey se arrodillaban e inclinaban ante Amán, porque así lo había mandado ¿quién? El rey. Pero Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba.
Y los siervos del rey que estaban a la puerta preguntaron a Mardoqueo: ¿por qué traspasas el mandamiento del rey? Asimismo dirán algunos: no, hay que obedecer las leyes de ¿qué? Los que manda el gobierno. Así lo dice el Señor. Pero cuando una ley choca con un principio bíblico, ¿qué es lo que dice la Biblia? Debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. Ahora, ¿esto chocaba con un principio establecido en la palabra de Dios? Claro que sí. Si él se arrodillaba o se inclinaba, estaba adorando ¿a quién? A Amán. ¿Y a quién él adoraba? A Dios. ¿Y quién solamente pide nuestra adoración? Dios. Aún incluso uno de los ángeles más exaltados que se presenta ante el apóstol Juan, y el apóstol Juan queda maravillado por el esplendor de este ángel. ¿Qué hace el apóstol Juan? Se arrodilla y dice: no lo hagas, porque tú eres consiervo conmigo. Solamente hay que adorar ¿a quién? A Dios. Y así lo comprendía Mardoqueo. Pero entonces, este edicto que se puso entonces brotó de la malicia que Amán le tenía ¿a quién? A Mardoqueo. No porque Mardoqueo le hubiese hecho algo malo. Si nosotros buscamos en Testimonio para la Iglesia, tomo 5, página 425, nos menciona esto. El edicto persa brotó de la malicia de Amán hacia Mardoqueo, no porque Mardoqueo le hubiese hecho daño, sino porque se negaba a mostrarle la reverencia que pertenece solamente ¿a quién? A Dios. Por esto Mardoqueo dice: Amán me cae mal, porque no quiere hacerme reverencia. Amán se llenó de ira entonces contra Mardoqueo, y no solamente con Mardoqueo, sino contra todo su pueblo, con todo su pueblo, que no lo reverenciaba como lo había mandado el rey. Y ahora viene el poder civil, proclamó un decreto de muerte contra el pueblo de Dios. Y ahí entonces los vemos en el capítulo 8, en versículo 8 y versículo 9. ¿Qué nos dice? Versículo 8 y versículo 9. Ahora, como no, sí, iba a leer. Esther 3, 8 y 9 dice: y dijo Amán al rey Asuero: hay un pueblo esparcido y distribuido entre los pueblos en todas las provincias de tu reino, y sus leyes son diferentes de las de todo el pueblo, y no guardan las leyes del rey, y al rey nada le beneficia al dejarlos vivir. Si place al rey, decrete que sean destruidos, y yo pesaré 10,000 talentos de plata a los que manejen la hacienda para que sean traídos a los tesoros del rey. Ahora mire el consejo que le da Amán. Mira, esto es un pueblo esparcido y distribuido entre todos los pueblos de la provincia, y tienen leyes como diferentes de todo pueblo, y no guardan las leyes de quién. Entonces aquel rey dice: sí, es verdad, que ellos no quieren obedecer las leyes que yo estoy mandando. ¿Ven cómo el trasfondo siempre viene casi igual? Lo vemos en la historia de estos 3 jóvenes, en Daniel 3, en Daniel 6, cuando Daniel fue echado al foso de los leones. ¿Vemos la misma similitud? Claro que sí. Ahora, ¿será diferente al final del tiempo? ¿Qué nos dice el sabio Salomón? Lo que fue ayer será hoy y volverá a ser mañana. Nada nuevo hay debajo de ¿qué? Del sol. Aquí entonces nosotros vemos la misma similitud. El remanente fiel en ese momento sería Mardoqueo y los judíos. Los enemigos del remanente en ese momento era Amán. Y también, ¿por quién estaba comandado Amán? No solamente era un pensamiento de él. Alguien estaba detrás de Amán, que era el que lo estaba aconsejando. Mira, Mardoqueo no quiere obedecer y tiene que decirle al rey que ponga un edicto que destruya a ese pueblo. Específicamente su esposa, que estaba detrás de él, estaba aconsejándolo.
entonces los enemigos del remanente, Amán y su esposa. Y ahora el tiempo de angustia viene cuando vemos que se promulgó ese edicto, que iban a ser como ese pueblo. ¿Qué iba a suceder? Iba a ser eliminado por completo. Y en Esther 4, del 1 al 3, vemos la angustia que pasa Esther, Mardoqueo y todo el pueblo. ¿Y qué hicieron entonces ellos? ¿Qué nos dice Esther 4, del 1 al 3? Dice, luego que supo Mardoqueo todo lo que se había hecho, rasgó sus vestidos, se vistió de cilicio y de ceniza, y se fue por la ciudad, clamando con grande y amargo clamor, y vino hasta delante de la puerta del rey, pues no era lícito pasar adentro de la puerta del rey con vestido de cilicio, y en cada provincia y lugar donde el mandamiento del rey y su decreto llegaba, tenían los judíos gran luto, ayuno, lloro, lamentación, cilicio y ceniza era la cama de muchos. Y vinieron las doncellas de Esther y sus eunucos y se lo dijeron. Entonces la reina tuvo gran dolor y envió vestidos para hacer vestir a Mardoqueo y hacerle quitar el cilicio, mas él no los aceptó. Ahora entonces nosotros vemos qué hizo el pueblo y Mardoqueo y la reina Esther. ¿Qué hicieron? ¿Se quedaron tranquilos? No, nuestro Dios nos va a librar. Vamos a confiar en Dios. Empezaron a hacer algo. Empezaron a clamar, a orar a Dios. Con gran luto, ayuno, lloro y lamentación. Pidiendo la liberación. Ahora ellos fueron liberados inmediatamente y ya. Ahora vino una demora. Y esto sucederá en todo tiempo. Una demora. No fueron librados inmediatamente. La fe de estos judíos, de este pueblo de Mardoqueo y de Esther, fue severamente ¿cómo? Probada. El pueblo de Dios fue librado entonces, al final, de la mano de sus enemigos. Y vamos a estudiar algo muy interesante que aparece en Testimonio para la Iglesia. Tomo 5, refiriéndose a esta historia, que nosotros la hemos estudiado desde niños en la escuelita, ¿verdad? Tomo 5, página 425. El decreto que ha de proclamarse contra el pueblo de Dios será muy similar al que promulgó Asuero contra los judíos en ese tiempo de Esther. El edicto persa brotó de la malicia de Amán hacia Mardoqueo. Y eso fue lo que nosotros leímos al comienzo. No porque Mardoqueo le hubiese hecho daño, sino porque se negaba a mostrarle reverencia que pertenece solamente a Dios. La decisión del rey contra los judíos fue obtenida con falsas declaraciones por calumnias contra ese pueblo peculiar. Satanás inspiró el plan a fin de desarraigar de la tierra de aquellos que perseveraban en el conocimiento del verdadero Dios. Ahora será distinto al final del tiempo. Aquel remanente que guarda los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús, Satanás los dejará quietos, los dejará tranquilos. Porque muchos dicen, oh, yo quiero hacerme cristiano, yo quiero hacerme adventista del séptimo día porque si yo entro a la iglesia todo me va a ir excelentemente bien. ¿Qué va a hacer el enemigo cuando uno trata de obedecer lo que el Señor manda? Ahí es que vienen dificultades. Pero ¿qué se va desarrollando en nosotros? A través de esa dependencia completamente de Dios. Es la paciencia y una palabra que hemos estado mencionando aquí, la fe. Cada día. ¿Qué es lo que menciona Dios cuando dice si vuestra fe fuese como un grano de mostaza? ¿Es grande ese grano? Es sumamente pequeño. ¿Qué haríamos nosotros? Dice, si tuviésemos una fe grande, una fe como un grano de mostaza, así pequeñito. Moveríamos montaña. Y recordamos una historia de una hermana que escuchó esto en una predicación y se fue a la casa y ella tenía que cruzar un cerro grande y del otro lado estaba el ojo de agua donde recogía el agua. Así que todos los días
subir el cerro, bajar, recoger agua, subir, regresar a la casa. Y ella escuchó este tema y dice, bueno, voy a orar para que el Señor me mueva esta montaña. Y se arrodilló a orar y dice, Señor, te pido que muevas esta montaña porque tú prometiste que si nosotros tenemos un grano, una fe como un grano de mostaza, moveríamos montaña. Y cuando abrió los ojos estaba la montaña ahí. Y dice la señora, yo sabía que no se iba a quitar. Tenía fe. El mundo protestante, y nos sigue continuando, dice la cita, la decisión del rey contra los judíos fue obtenida con falsas declaraciones, que fue lo que nosotros mencionamos. Satanás inspiró el plan a fin de desarraigar de la tierra a aquellos que perseveraran en el conocimiento del verdadero Dios. Pero sus maquinaciones fueron derrotadas por un poder contrario que reina entre los hijos de los hombres. Los ángeles, que son poderosos en fortaleza, fueron comisionados para que protegiesen al pueblo de Dios, y las maquinaciones de sus adversarios recayeron sobre sus propias cabezas. Ahora, ¿qué sucedió con Amán? Todo el plan que había hecho, hasta colocó una horca en un árbol ¿para quién? Para Mardoqueo. Dice, ahí está lista, preparada la horca para Mardoqueo. ¿Quién fue el que quedó en esa horca? Él mismo. El mundo protestante, dice, el mundo protestante de hoy ve en la pequeña compañía que guarda el sábado un Mardoqueo a la puerta. Ahora, las demás iglesias protestantes que guardan otro día que no es el verdadero que Dios ha colocado, ahora están contentos porque hay un pueblo que guarda el verdadero día que Dios ha mandado. No, dice que esta compañía que guarda el sábado ven a un Mardoqueo a la puerta. Su carácter y su conducta, que expresan reverencia hacia la ley de Dios, son una reprensión constante para los que han desechado el temor de Jehová y están pisoteando su sábado. De alguna manera hay que deshacerse del molesto intruso. Ahora estamos viendo claramente lo que sucederá al final del tiempo. Aquellos que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús serán, dice, como este Mardoqueo molesto. Y hay que hacer toda clase o buscar toda artimaña, ¿para qué? Para deshacerse de eso. Así como sucedió con Jesús. Y vamos a ver la experiencia de Jesús. ¿Qué decían aquellos sacerdotes? Es mejor que perezca ¿qué? Uno, a que perezca todo el pueblo. Y ese que está mencionando todas estas cosas de la palabra de Dios hay que eliminarlo. Aquí nosotros entonces vemos esta similitud de la historia de Jesús. Hebreos 5:7, que fue nuestra lectura bíblica, dice, describe la fe perseverante ¿de quién? De Jesús. Ahora, si nosotros vemos la similitud de estas historias, en el tiempo cuando estaba Jesús, el remanente era Jesús, sus enemigos fueron Satanás, porque Satanás dice que se encargó específicamente de él, de Jesús. Él no mandó ningún ángel más exaltado que él tiene. Dice, de este me encargo ¿qué? Yo personalmente. ¿Quién lo tentó? Satanás. O sea que Satanás fue directamente el enemigo de Jesús. Y también utilizó a los líderes, ¿de dónde? De la nación judía. Ahora, la fe de Jesús fue severamente probada. Cuando nosotros vemos toda la vida de Jesús y todas aquellas tentaciones, dice, fue tentado en todo, pero sin pecar. Mateo 26:37. Vemos nosotros que Jesús en un momento, dice, estaba triste y angustiado. ¿Cómo? No solamente grande, sino en gran manera. Lo menciona así en Mateo 26:37. La fe de Jesús fue severamente probada en su tiempo de angustia. Si nosotros buscamos Mateo
26, y no tenemos mucho tiempo, solamente que ustedes lo puedan buscar rápidamente en su Biblia. Mateo 26, 39, versículo 39, versículo 42 y versículo 44. ¿Cuántas veces Jesús le rogó a su Padre que le quitara esa copa si era posible? ¿Cuántas veces? Lo vemos nosotros en el versículo 39, en el versículo 42 y nuevamente la tercera vez en el versículo 44. Le rogó a su Padre, si es posible, pasa de mí ¿qué? Esta copa. Ahora, ¿cuál era la copa que tenía que beber Cristo Jesús? La ira ¿de quién? De Dios. Porque Él estaba cargando sobre sí los pecados del mundo. Ahora esas copas que nosotros vemos en Apocalipsis 16, que están reservadas ¿para quién? Para todo aquel que adore, dice, la bestia y a su imagen. Las 7 copas de la ira de Dios son terribles. Ahora Jesús dice, pasa de mí, si es posible, esta copa. Pero ¿qué era lo que decía Jesús? Pero que no se haga ¿qué? Mi voluntad, sino que la tuya. Ahora esa debe ser nuestra petición. Cuando estamos en momentos de dificultades, pasando aflicciones, ¿qué tenemos que orar? Si es posible, Señor, pasa de mí esto, pero no sea como yo quiero, sino que sea hecha tu voluntad. De esta manera, nosotros afianzamos nuestra fe en el Señor. Dice que no solamente el Señor sufrió grandemente, sino que literalmente Él sudó gotas de sangre. Cuando alguien tiene un problema sumamente que ataca todo el sistema nervioso, dice que se rompen los capilares, más sensible. Literalmente en Lucas 22, 44 dice, Jesús sudó gotas de sangre por la aflicción que Él tenía. Clamó también en la cruz, cuando le menciona a su Padre, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Hebreos 5:7 nos menciona, dice, y describe la fe perseverante de Jesús y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos, súplicas con gran clamor y lágrimas al que lo podía librar. Que hemos estado viendo esa palabra clave, ¿verdad? Librar de la muerte, fue oído. Ahora, Jesús no tuvo que pasar por la muerte porque fue escuchado por su Padre. Ahí dice, fue oído. ¿Fue oído? ¿Qué era lo que pedía Jesús? Si es posible, pasa de mí esta copa. Pero ¿qué sucedía si Jesús no moría? No ofrecía su vida en un sacrificio perfecto. ¿Hubiésemos podido tener oportunidad de salvación nosotros? De ninguna manera. Así que Él tenía que pasar, dice, esa copa. Ahora Jesús dice, con ruegos y súplicas y con clamor y lágrimas, al que lo podía librar de la muerte, fue oído, pero no le respondió inmediatamente. Así como sucedió con estas historias que nosotros hemos estado viendo en esta mañana. ¿Fue librado inmediatamente aquellos jóvenes hebreos? No, ellos tuvieron que pasar ¿por dónde? Por el horno. ¿Fue librado Daniel? Tuvo que pasar por el foso de los leones. ¿Fue librado el pueblo rápidamente? Esther y Mardoqueo. No, ellos tuvieron que esperar. Hay una cita muy interesante que nos aparece en el Deseado de toda la gente, página 704. Y vamos a ver si vamos finalizando ya. Jesús, ¿qué hubiese sucedido si se hubiese regido por sus emociones? Cuando lo estaban insultando, bofeteando y todo eso. Si Él se hubiese regido por sus emociones, hubiese dejado todo y se va ¿para dónde? ¿Podía hacerlo?
Claro que sí, y Satanás constantemente estaba diciéndole, oye, ¿por qué tú tienes que morir por esta raza que no te va a agradecer nada? Regrésate a donde estabas, donde todos te adoran. Pero Jesús no se dejó regir por sus emociones, ni por la forma en que él se sentía. Dependió de las promesas ¿de quién? De su Padre. Y por eso le encomendó a su Padre su espíritu. Ahora algunos lo toman y dicen, sí, el ser humano tiene un espíritu que va. Porque Jesús lo dijo, dice, encomiendo a ti mi espíritu. Cuando ese no es el contexto. Nos dice, deseado de todas las gentes, página 704. Entre las terribles tinieblas, aparentemente abandonado de Dios, Cristo había vaciado las últimas heces de la copa de la desgracia humana. En esas horrorosas horas había confiado en la evidencia que antes recibiera de que era aceptado por su Padre. Por la fe confió en aquel a quien habían sido siempre su placer obedecerle. ¿Vemos similitud en la historia de Daniel? Claro que sí. Daniel no cambió su forma de adorar a Dios. Lo hizo como él lo estaba haciendo constantemente. Ahora Jesús hizo lo mismo. Dice, conocía el carácter ¿de quién? De su Padre. Comprendía su justicia, su misericordia y su gran amor. Y mientras sumiso y por la fe confío en aquel a quien había sido siempre su placer obedecerle. Y mientras sumiso se confiaba a Dios, desapareció la sensación de haber perdido el favor de su Padre. Por la fe, Cristo ¿qué? Venció. Ahora el Señor nos manda a nosotros, dice, ejemplo os he dado, como yo he hecho, vosotros también. ¿Cómo Cristo venció? ¿Cuál es la fórmula por la cual Cristo venció? ¿Podemos utilizar nosotros la misma fórmula? ¿Quién está a nuestro favor por cada alma que se arrepiente y tiene el deseo de la salvación? Todo el cielo está a nuestra disposición. El Padre está haciendo su labor. Cristo está intercediendo por cada uno de nosotros en el santuario celestial. Los ángeles, el Espíritu Santo está tocando nuestro corazón para que nosotros aceptemos el llamado de Cristo Jesús, que entre en nuestro corazón. Los ángeles están constantemente ayudándonos. Todo el cielo está interesado en nuestra salvación. Dice, hemos sido predestinados para ser ¿cómo? Salvos. ¿De quién está la decisión de salvarse o de perderse? ¿De quién? De cada uno. Cada uno individualmente. El Padre parecía estar ausente cuando Jesús le pedía, pasa de mí esta copa. Y dice, y fue escuchado, porque demoró en responderse. ¿Por qué el Padre le escuchó y sin embargo demoró en responderle? Hebreos 5:8. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió ¿qué? Ahora podemos decir nosotros, Jesús no fue obediente desde que era niño. ¿Ah? ¿Jesús fue obediente desde niño? Claro que sí, pero dice Hebreos 5:8. Y aunque era hijo, ¿hijo de quién? Hijo de Dios. Por lo que padeció, o sea, todas esas tribulaciones, aprendió ¿qué? La obediencia. Cuando el Señor permite que nosotros pasemos dificultades, es para que nosotros la pasemos mal. No. ¿Para qué el Señor permite muchas veces estas cosas? Para que nosotros aprendamos ¿qué? La obediencia. Si nosotros tenemos todo bien siempre, ¿qué sucede? Aquel hijo que todo el tiempo necesita algo y el padre, aquí está, ¿aprende entonces a esforzarse? No aprende a valorar nada. Dice, yo necesito algo y mi papá me lo da. Pero cuando él trabaja y suda
para recibir un dinero, ahora lo vas a malgastar así, de manera fácil. No, ahora lo vas a cuidar, porque dice, esto me costó. Así mismo, entonces, el Señor hace con nosotros. Dice, aunque era hijo, aprendió a la obediencia. Y el Señor lo escuchó, porque dice, fue librado del sepulcro por su Padre. Ahora, hay un dilema aquí entonces. Y dicen, bueno, si Jesús dice que en Él está la vida, Él podía Él mismo resucitar. ¿Es cierto o no es cierto? ¿En Él está la vida? Claro que sí. Y lo mencionamos aquí, fue librado del sepulcro por su Padre, que nos dice un libro en inglés, que nosotros lo podemos conseguir y traducirlo, The Your Instructor, mayo 2 del 1901. Aquel que tiene el libro en inglés también lo puede leer. Mayo 2 de 1901 nos dice, aquel que murió por los pecados del mundo debía permanecer en la tumba por el tiempo establecido. Miren lo que menciona aquí. Estaba como prisionero de la justicia divina. Él tenía que permanecer ¿cómo? Ahí. En esa prisión pedregosa, y era responsable ante el juez del universo. ¿Quién es el juez del universo? Dios el Padre. Estaba llevando sobre sí los pecados del mundo y solo su Padre lo podía soltar. Ahora entendemos nosotros, ahora el Padre resucitó a Jesús. Mire, y vamos a leer otra parte. Si nosotros buscamos Juan 10, 17 al 18, nos menciona algo muy interesante. Juan 10, del 17 al 18. ¿Qué nos dice? Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Ahora aquí menciona, dice, yo pongo mi vida y la puedo volver a tomar. En sí estaba la ¿qué? La vida, pero él tenía que esperar el permiso ¿de quién? De su Padre. Cuando aquel ángel llega a la tumba y le dice, tu Padre te llama. Ahora él resucita por la vida que había ¿dónde? En él. Ahí entonces nosotros vemos cómo se mezcla y cómo el espíritu de profecía da a entender esto. Porque algunos dicen, no, Jesús solamente resucitó y él podía resucitar cuando él quería porque la vida estaba en él. Pero él tenía que esperar ¿qué? El permiso de su Padre. Y él resucitó por la vida que estaba en él. Y aquí lo menciona, dice, estaba como prisionero de la justicia divina en esa prisión pedregosa y era responsable ante el juez del universo. Estaba llevando sobre sí los pecados de este mundo y solo su Padre lo podía soltar. Aquí comprendemos y se mezcla entonces todo el concepto claro para que nosotros estemos claros en esto. Comprendemos que en él estaba la vida, pero tenía que tener el permiso ¿de quién? De su Padre. Ahora, el gobierno del cielo se basa sobre un estricto como orden. Y asimismo vemos esto marcado aquí. Repetición con el pueblo de Dios al final del tiempo. Elena G. de Guay explica que el pueblo de Dios al final del tiempo repetirá la misma experiencia de Jesús y necesitamos la misma fe que él tuvo. Nos dice en Review and Herald, abril 14 de 1896. Y finalizamos con esta cita entonces. Las fuerzas de las tinieblas. Y mire cómo sucederá esto al final del tiempo. Y algunos dicen, bueno, no podemos nosotros creer que las personas van a hacer cosas así tan malas como lo hicieron en el tiempo de Jesús, que todo, si hubiésemos estado nosotros en ese momento, no hubiéramos gritado, crucifícale. Pero mire cómo cuando el corazón humano se separa de Dios y Satanás puede tener dominio de su mente, ¿qué sucede? ¿Cómo se convierte el ser humano?
terrible. Y aquí lo menciona. Las fuerzas de la tiniebla se unirán con agentes humanos que se han entregado al control de Satanás y se revivirán las mismas escenas que ocurrieron cuando Jesús fue juzgado, rechazado y crucificado. Al entregarse las influencias satánicas, los hombres se transformarán en demonios y aquellos que fueron creados a la imagen de Dios, los que fueron formados para honrar y glorificar al Creador, se convertirán en habitación de dragones y Satanás verá en una raza apóstata su obra de maldad. ¿Qué sucede cuando nosotros rechazamos constantemente el Espíritu Santo tocando nuestro corazón? ¿Cómo nos vamos poniendo nosotros? Ese es el pecado, ¿cómo menciona la palabra de Dios? El pecado imperdonable, la blasfemia contra el Espíritu Santo, rechazar el llamado del Espíritu Santo constantemente. Aquella vocecita que nos dice, estás haciendo mal. ¿Quién es? El Espíritu Santo tocando a nuestro corazón. Pero cuando nosotros rechazamos, dice que Satanás toma poder de nuestro corazón. ¿Y cómo nos transformamos? A imagen y semejanza de Él. En una raza apóstata y ve Él su obra maestra de maldad. Seres humanos que se reflejan su propia imagen. Y al final del tiempo dice, todo aquel que guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesús será aquel remanente fiel. Y tenemos la promesa de Dios que seremos protegidos. Pero esa liberación vendrá rápidamente. ¿Qué tendrán que hacer todos aquellos que guardan los mandamientos? Aquel remanente de Dios al final del tiempo. Todos aquellos que gimen y claman por la liberación de Dios. Tiempo de angustia. Y cuando nosotros vemos este tiempo de angustia, recordamos también un personaje que pasó sobre todo esto, que fue Job. Nosotros podemos buscar en el libro de Job todo lo que tuvo que pasar Job. Y podemos decir muchas veces, ¿por qué Job tuvo que pasar todo esto? Si nosotros vemos en los versículos 1 y 2, en el cielo, donde se reunían todos los principales gobernantes de todos los mundos, ¿quién fue de representante de la tierra? ¿Quién fue? Satanás. ¿A quién se le había dado el dominio y el poder sobre esta tierra primero? Cuando Dios creó este mundo. Adán. Adán se le colocó como autoridad en este mundo. Pero al ceder en la tentación, ¿a quién le dio el poder entonces? A Satanás. Así que Satanás iba al cielo como representante de aquí de la tierra. Y viene Dios y lo llama y le dice, Satanás, ¿de dónde vienes? Le dice, vengo de rodear mi territorio. Vengo de dar de toda la tierra. Todo mi territorio, todo mi dominio. Dice Satanás. ¿Y qué le dice Dios? ¿Y no has considerado a uno que hay ahí que me es fiel? A mi siervo Job. ¿Qué dice Satanás inmediatamente? Yo sé por qué te sirve. Si tú lo tienes, ¿cómo? Rodeado, protegido, bendecido, le tienes todo. Ahora, no solamente estaba Dios ahí, sino que estaban todos los representantes de todos los mundos. Ahora, Satanás acusa a Dios de escudar a su siervo y rodearlo de toda la bendición celestial. Así como lo decía en ese momento cuando andaban todos aquellos personajes detrás de Jesús y le servían por los panes y los peces. Dice, claro, te sirve por las bendiciones que tú le das. En un momento cuando Jesús dice, tiene que comer mi sangre y beber mi sangre, comer mi carne y beber mi sangre, dice que todos se fueron y se queda mirando a sus discípulos Jesús y le dice, ¿y ustedes quieren irse también? ¿Y qué le responden los discípulos? ¿A quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Ahora, Satanás acusa y le dice, si tú lo tienes rodeado.
Pero si tú quitases ese muro de protección, ¿qué haría Job? Te abandonaría inmediatamente. Ahora, Dios podía decirle a Satanás, en presencia de estos representantes del universo, tú estás diciendo mentira. No hagan caso porque él es un mentiroso, podía decir Dios. Ahora, ¿por qué Satanás engañó a los ángeles, a la tercera parte de los ángeles del cielo? Podemos nosotros analizar. En el cielo se conocía la mentira. ¿Alguien conocía esto? No. Y alguien que le hablara como principal, que era Satanás, de la orden de Dios era dada a Satanás y Satanás se la comunicaba a los demás ángeles. Ahora él empezó a difundir todas estas cosas. ¿Y qué hicieron estos ángeles? Creyeron porque no sabían o conocían qué era lo que era mentira. Ahora cuando Dios los llama le dice, mira, esto es lo que está haciendo Satanás y está haciendo esto mal. Muchos se retractaron y dijeron, nada, vamos a colocarnos de parte de Dios. Pero ya había convencido la mayoría. Hay algunos que entonces le dicen, bueno, ustedes han ido conmigo hasta este momento, ya no se pueden retroceder. Ya tienen que irse hasta el final conmigo. Le dice Satanás. Por lo tanto, fueron entonces arrojados del cielo. Ahora, cuando este personaje, Satanás, le dice, claro, lo tienes rodeado. Dios hubiera podido decirle inmediatamente, no le hagan caso, él es un mentiroso. Pero los seres celestiales que estaban ahí podían haber pensado, es verdad, Dios ha escudado a Job y lo ha prosperado. ¿Quién sabe si el argumento de Satanás tenga algo de verdad? Ahora, porque no se había revelado todo el carácter de Satanás, él estaba todavía ¿cómo? Disimulando. Ahora viene el tiempo de angustia. Ahora Job, todas las posesiones que tenía, en un día se le fueron quitadas todas, sus hijos, todo el ganado que tenía, todas las ovejas, todos sus siervos, todo. Y ahora Job dice, Señor, ¿por qué me haces esto? Eso fue lo que dijo Job. ¿Qué dijo Job? Que eso nosotros tenemos que reflexionar cuando vengan pruebas y dificultades. El Señor dio, el Señor quitó, sea el nombre de Dios bendito. ¿Tenía fe o no tenía fe Job? Claro que sí. Y esa es la fe que el Señor quiere o demanda de cada uno de nosotros. Ahora, no solamente con esto, nuevamente se hace otra reunión en el concilio del cielo y nuevamente Dios le hace la pregunta a Satanás y dice lo mismo. Ahora, ¿qué dice Satanás? Si tú me dejas tocarlo a él, vamos a ver si no te maldice. Claro, porque yo no le he tocado a él, no me has dado permiso para tocarlo a él, porque en la primera orden dice, puedes tocar todo lo que él tiene, pero no lo toques a él. Ahora, la segunda vez, Satanás dice, porque no me he dejado tocarlo. Por eso es que Job no te maldice. ¿Qué hace ahora el Señor? Bueno, tócalo, pero no le quites su vida. Ahora viene entonces una prueba mucho más grande sobre Job. Ahora dice que una llaga desde la coronilla de su cabeza hasta la punta de los pies, que él no hallaba forma, dice, con algo rascándose. Ahora él dice, bueno, Señor, ahora sí, aún su esposa y viene, ¿qué le aconseja a su esposa? Oye, maldice a Dios y muérete y ya. Pero Job no hizo esto. Ahora sus amigos vienen y lo ven en esa condición. Dice que quedaron días en silencio mirándolo. ¿Cómo estaba? Aún Job dice, y nosotros vemos desde el versículo 3 hasta el versículo 28, el Señor le respondió inmediatamente. Demoró. Y él no conocía, no sabía qué era lo que estaba sucediendo. Hasta aún llega un momento y dice, Señor, no sé qué es lo que está pasando.
Y el Señor le empieza a conversar con Job. Y ahí nosotros lo vemos en el libro de Job. Pero en ningún momento Job, dice, pronunció una palabra contra ¿quién? Dios. Ahora, cuán fácilmente nosotros en un momento nos pasa algo malo y de una vez, ¿por qué me pasa esto, Señor? Y le reclamamos a Dios. ¿Por qué a mí me pasa esto? Porque si yo estoy obedeciendo a Dios, ¿y por qué me pasan estas cosas mal? Así que nosotros tenemos que aprender hasta que por las cosas malas que nos pasan, darle gracias a Dios, porque Él conoce qué es lo mejor para nosotros. Y debemos estar confiados ¿en quién? En Él. En cuanto a la generación final, dice, su fe no decae si sus oraciones no reciben contestación inmediata. Ahora nosotros oramos y pedimos algo y el Señor no nos responde y ya empezamos a decir todo cosa contra el Señor. Pero el Señor siempre responde. Pero responde de diferentes maneras. Y eso es lo que tenemos que comprender nosotros. Muchas veces dice sí. Otras veces dice espera un poco. Y otras veces dice no te lo voy a dar porque esto va a ser perjudicial para ti. Pero ¿responde o no responde? Pero muchas veces nosotros queremos que responda para mi voluntad. Pero cuando nosotros pedimos al Señor que se haga hecha tu voluntad, y así lo vemos en la oración de Jesús. Que Dios nos bendiga esta mañana y nosotros podamos esforzarnos cada día a estudiar su palabra, estar en esa conexión estrecha y directa con nuestro Señor para que podamos hacer crecer nuestra fe, nuestra confianza, nuestra seguridad en Dios. Y cuando venga el tiempo difícil, podamos permanecer como firmes delante del Señor. Que Dios nos bendiga esta mañana.